Esta clase es muy importante porque veremos cómo tu forma de pensar determina tus resultados financieros, donde abordaremos todo el sistema interno, las creencias, mentalidad y decisiones financieras. Ya te digo que si quieres libertad financiera, obtener riqueza y sobre todo alcanzar lo que tanto deseas, debes construirte a ti mismo, debes configurarte a ti mismo. No es cuestión de solo tener dinero, porque la riqueza es también educación financiera, son creencias y también mentalidad. Soy Ernest Buitza y tu cambio empieza aquí. Hay una verdad incómoda que la mayoría de las personas no quiere escuchar. No tienes problemas de dinero, tienes problemas de decisiones. Y eso cambia completamente la conversación, porque durante años nos hemos convencido de algo mucho más cómodo, que el problema es el sueldo, el país, la economía, la suerte. Pero si eso fuera completamente cierto, entonces todas las personas que ganan lo mismo tendrían los mismos resultados. Y no es así. Hay personas que ganan poco y logran estabilidad, y hay personas que ganan mucho y viven ahogadas. Entonces la pregunta ya no es cuánto dinero tienes. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? Y sobre todo, ¿desde dónde estás decidiendo con ese dinero? Hoy no vamos a hablar solo de dinero. Vamos a hablar de algo más profundo. La forma en que piensas, interpretas y decides. Quiero que imagines a alguien muy común. Podría ser alguien que conoces, o incluso podría ser tú en algún momento. Lo llamaremos Diego. Diego termina la universidad con muchas expectativas. Consigue su primer trabajo formal. No es el mejor sueldo del mundo, pero está bien. Se siente orgulloso. Siente que ya empezó su vida. Primer mes, recibe su dinero. Y pasa algo interesante. No hay un plan, no hay una estrategia, solo hay decisiones. Compra algunas cosas que había querido hace tiempo, sale más seguido, se da ciertos gustos que antes no podía. Y tiene sentido, porque siente que se lo merece. Pasan los meses. Diego sigue trabajando, incluso recibe un pequeño aumento. Pero algo no cuadra. Llega fin de mes y siempre está justo. A veces le falta. Empieza a usar la tarjeta. No pasa nada, luego lo cubro, piensa. Pero ese luego nunca llega del todo. Un día se da cuenta de algo incómodo. Está trabajando más, ganando más, pero no está avanzando. Siente presión, siente que el dinero se le va, siente que no tiene control. Y lo más importante, no entiende por qué. Porque nadie le enseñó a entenderlo. Nadie le explicó cómo organizarlo. Nadie le habló de decisiones financieras. Nadie le dijo que no todo es trabajar, sino saber manejar lo que ya tienes. Y entonces Diego hace lo que hace la mayoría. Piensa que la solución es ganar más, pero sigue haciendo lo mismo. Y el resultado también se repite. La historia de Diego no es especial, no es un caso aislado. Es la historia de millones de personas. Personas que trabajan, se esfuerzan, intentan avanzar, pero viven en una sensación constante de presión financiera. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante, porque esto no siempre tiene que ver con el ingreso. Tiene que ver con algo que casi nadie cuestiona: cómo estamos tomando decisiones con el dinero. Desde que empezamos a generar ingresos, todos los días tomamos decisiones. Gastar o no gastar. Ahorrar o no ahorrar. Aceptar algo o rechazarlo. Endeudarnos o esperar. El problema no es que tomamos decisiones. El problema es que las tomamos sin entender realmente lo que estamos haciendo. Y eso ocurre por 3 razones que están completamente conectadas. La primera, nadie nos enseñó educación financiera. Segunda, tenemos creencias sobre el dinero que nunca cuestionamos.
Y la tercera, operamos desde una mentalidad que ni siquiera reconocemos. Y todo eso funciona en automático, sin que te des cuenta. Y aquí está la idea más importante que quiero que te lleves de esta parte de la clase y de toda la clase. No decides con el dinero que tienes, decides con la forma en la que piensas sobre el dinero. Voy a repetirlo porque esto es clave. No decides con tu dinero, decides con tu mentalidad. Tu ingreso influye, sí, pero no determina completamente tus resultados. Lo que realmente los define es lo que crees, lo que interpretas, lo que das por hecho. Porque antes de cada decisión hay un pensamiento, y ese pensamiento viene de algo más profundo. Entonces, si quieres cambiar tus resultados, no puedes empezar solo por el dinero. Tienes que empezar por entender cómo estás pensando el dinero. Todo funciona en automático, sin que te des cuenta. Partimos por las creencias, que son la base fundamental de todo tu desarrollo, porque estas son ideas de dinero formadas desde tu infancia. Durante tu crecimiento, todo lo que adquiriste para llegar a este punto, el cual da como resultado una mentalidad, donde esta es la forma como interpretas y te relacionas con el dinero. Y estas dos anteriores dan como resultado final las decisiones que tomas. Cada elección financiera que tomas automáticamente, cada compra que realizas, cada gasto, cada estrategia financiera. Es por ello que el primer paso es tener conciencia, reconocer que existe un sistema interno en cada uno de nosotros y tenemos que cambiar, configurarlo y reforzarlo. No todos tenemos el nivel de creencia igual, otros tienen más desarrollados, otros más débiles, pero esta clase trata de eso, explorarlas y cambiarlas. Vamos a desarrollar esto paso a paso, porque aquí es donde la mayoría se confunde. 1. La educación financiera no es opcional. La educación financiera no es un lujo, no es algo extra, es una habilidad básica de vida. Así como necesitas aprender a comunicarte o a cuidar tu salud, también necesitas aprender a manejar tu dinero. ¿Por qué? Porque el dinero está presente en casi todas tus decisiones importantes. Dónde vives, qué eliges, qué oportunidades tomas, qué puedes o no puedes hacer. Y aún así, nadie te enseñó a manejarlo. Entonces entras al mundo real tomando decisiones sin preparación. 2. Pero no solo es conocimiento, son creencias. Aquí viene algo más profundo. No solo actuamos por lo que sabemos, actuamos por lo que creemos. Y las creencias son peligrosas porque no se sienten como opiniones, se sienten como verdades. Por ejemplo, si alguien creció escuchando "el dinero no alcanza", no lo analiza, lo asume y empieza a tomar decisiones desde esa idea. Gasta rápido, no planifica, no proyecta. No porque quiera, sino porque eso es lo que parece normal para esa persona. 3. Y sobre eso se construye la mentalidad. Ahora suma esto, tu forma de ver el dinero. Ahí aparecen dos caminos: mentalidad de escasez o mentalidad de abundancia. Pero ojo, esto no es motivación barata. No se trata de pensar positivo, se trata de cómo interpretas la realidad. Por ejemplo, una mentalidad de escasez dice: no es suficiente, mejor no arriesgar, puedo perder. Entonces, ¿qué hace la persona? Evita, se frena, se queda. Mientras que por otra parte, la mentalidad de abundancia dice: ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué oportunidad hay aquí? ¿Cómo puedo mejorar? Entonces la persona evalúa, aprende, se mueve. Si te das cuenta, es la misma realidad, pero distintas decisiones, distintos resultados. Quiero que imagines algo.
Tu mente es como un par de lentes. No cambia la realidad, pero cambia completamente cómo la ves. Si usas lentes oscuros, todo se ve más limitado, más cerrado, más difícil. Eso es la mentalidad de escasez. No significa que la realidad sea peor, significa que tú la estás viendo así. Ahora imagina que cambias de lentes. Uno más claro, más abierto, donde puedes ver opciones, caminos, posibilidades. Eso es la mentalidad de abundancia. El problema es que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que está usando lentes. Cree que lo que ve es la realidad absoluta, pero no lo es. Es una interpretación y esa interpretación está formada por lo que aprendiste, lo que escuchaste, lo que repetiste durante años. Entonces cuando dices, no puedo, no alcanza, no es para mí, tal vez no estás describiendo la realidad, estás describiendo tus lentes. Y mientras no cambies los lentes, vas a seguir viendo lo mismo y tomando las mismas decisiones. En este bloque veremos cómo funciona realmente el sistema detrás de tus decisiones financieras. Haremos un recorrido por la arquitectura mental que determina cada una de tus decisiones, cómo se relaciona con el dinero, por lo cual continuemos con este viaje. Hace un momento vimos algo clave. No decides con el dinero que tienes, decides con la forma en que piensas sobre el dinero. Pero ahora quiero llevarte a un nivel más profundo, porque esa forma de pensar no es algo suelto, no es algo que aparece de la nada. Es un sistema interno que está operando todo el tiempo, incluso cuando no eres consciente de ello. Y aquí es donde empieza el verdadero entendimiento. Tus decisiones financieras no son eventos aislados, son el resultado de un sistema mental que se ha ido construyendo con el tiempo. Entonces la pregunta ya no es solo ¿por qué tomé estas decisiones? La pregunta real es ¿qué sistema me llevó a tomar esa decisión? Y eso es lo que vamos a desarmar ahora. Vamos a verlo paso a paso, porque aquí es donde todo empieza a tener sentido. Paso 1. Exposición. Formación de creencias. Todo comienza con algo muy simple. Lo que ves, lo que escuchas, lo que vives. Desde pequeño estás expuesto a ideas sobre el dinero. Conversaciones en casa, comentarios de otras personas, experiencias donde el dinero fue un problema o una solución. Tu mente no filtra eso como verdadero o falso, lo registra y con el tiempo lo convierte en creencias. Aquí ocurre algo importante. No elegiste conscientemente muchas de tus creencias financieras, las heredaste. Paso 2. Creencias. Interpretación de la realidad. Una vez que tienes una creencia, empieza a actuar como un filtro. Y ese filtro hace algo muy poderoso. Interpreta la realidad por ti. No ves el dinero como es, lo ves como crees que es. Por ejemplo, si alguien cree que el dinero es escaso, no necesita comprobarlo cada vez. Su mente ya decidió. Entonces cualquier situación la interpreta desde ahí. Una oportunidad se ve como riesgo. Una inversión se ve como pérdida potencial. Un gasto se ve como amenaza. Y lo más interesante es que ocurre automáticamente. No lo piensas, simplemente lo sientes como lo lógico. Paso 3. Interpretación. Emoción. Aquí entra un elemento clave que muchas veces se ignora: las emociones. Porque cuando interpretas algo, generas una reacción emocional. Si interpretas el dinero como algo inseguro, sientes miedo. Si lo interpretas como algo insuficiente, sientes ansiedad. Si lo interpretas como algo negativo, sientes rechazo. Y esto es importante entenderlo. No decides solo con lógica, decides con emoción. Paso 4. Emoción, decisión. Ahora viene el punto crítico. Esa emoción influye directamente en lo que haces. El miedo que te hace evitar, la ansiedad que te hace actuar impulsivamente, la inseguridad que te hace dudar. Entonces, la decisión que tomas
no nace en ese momento, viene arrastrando todo lo anterior. Paso 5. Decisión, resultado. Finalmente, tomas una decisión y esa decisión genera un resultado. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. Piensa que el resultado viene directamente de la decisión, cuando en realidad viene de todo el sistema detrás. Paso 6. Resultado, refuerzo del sistema. Y esto cierra el ciclo, porque el resultado que obtienes refuerza la creencia inicial. Por ejemplo, si alguien cree que el dinero no alcanza, toma decisiones desordenadas, obtiene malos resultados y dice, ¿ves? Tenía razón. Y así el sistema se fortalece, se vuelve más auténtico, más invisible, más difícil de cuestionar. Ahora vamos a conectar todo esto de forma clara, porque aquí es donde realmente entiendes cómo se unen los temas. Educación financiera, que es el origen del vacío. Cuando no tienes educación financiera, no tienes un marco claro para entender el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Tu mente llena ese vacío con lo que encuentra. Opiniones, experiencias, ideas externas. Y ahí nacen las creencias. Las creencias a construcción del sistema interno. Esas creencias se convierten en referencia, en tu verdad, y empiezan a dirigir cómo interpretas todo lo relacionado con el dinero. Ya no reaccionas a la realidad. Reaccionas a tu interpretación de la realidad. Luego tenemos la mentalidad, dirección de tus decisiones. Y aquí entra la mentalidad. La mentalidad no es otra cosa que un conjunto de esas creencias operando juntas. Si predominan creencias de escasez, tendrás mentalidad de escasez. Si predominan creencias de posibilidad, tendrás mentalidad de abundancia. Y esa mentalidad define cómo reaccionas, qué opiniones ves, qué decisiones tomas, qué opiniones realizas, ya sea en redes, a nivel familiar, personal, en las reuniones, etc. Todo te define y te pueden identificar qué tipo de persona, creencias, mentalidad tienes en base a los comentarios que hagas. Así que cuidado, el pez muere por su propia boca. Por lo cual vamos a tener un resultado final, que es tu vida financiera. Entonces, lo que ves afuera, tu situación financiera, no es casualidad, es la consecuencia acumulada de todo este proceso, educación o falta de ella. Están tus creencias, mentalidad, decisiones, resultados. Y luego se repite en cada proceso, cada ciclo de tu vida. Por ello tienes que empezar a darte cuenta y reconstruirte de nuevo. Para ello es que existe este programa completo de 23 sesiones para llevarte de 0 a 100, convertirte en una persona nueva. Y espero que lo completes. Metáfora del sistema operativo. Imagina que tu mente es como un sistema operativo de un celular. No ves el sistema directamente, pero todo lo que haces depende de él. Las aplicaciones son tus decisiones. Gastar, ahorrar, invertir, aceptar oportunidades. Pero esas aplicaciones funcionan según el sistema operativo. Si el sistema tiene errores, las aplicaciones también fallan. No importa qué tan buena sea la app. Las creencias son como el código base. La mentalidad es como ese sistema ejecuta todo. Entonces, intentar mejorar tus resultados sin cambiar el sistema es como instalar nuevas apps en un sistema dañado. Nada funciona correctamente. Metáfora de la semilla invisible. Imagina que plantas una semilla. No ves lo que ocurre debajo de la tierra, pero eso define todo lo que crecerá después. Las creencias son esa semilla. La mentalidad es el tipo de raíz que se forma. Y los resultados son el árbol visible. Si la semilla es limitada, no importa cuánto riegues el árbol después, el crecimiento siempre tendrá un límite.
Metáfora del guión invisible. Imagina que estás actuando en una obra de teatro, pero no escribiste el guión. Simplemente lo estás siguiendo. Dices cosas, actúas, reaccionas, pero no sabes de dónde viene. Ese guión son tus creencias. La mentalidad es la forma en que interpretas ese guión. Y tus decisiones son la actuación. El problema no es que estés actuando mal, es que estás siguiendo un guión que nunca cuestionaste. Ahora, ¿cómo se ve todo esto en la vida real? No en teoría, sino en el día a día. Se ven cosas simples, pero constantes. Personas que gastan sin pensar y luego sienten culpa. Evitan oportunidades sin analizar realmente. Creen que no es suficiente, incluso cuando mejora su situación. Toman decisiones rápidas y luego no entienden por qué. Pero lo más importante es que estas personas no sienten que están tomando malas decisiones. Sienten que están haciendo lo correcto. Porque están actuando desde su sistema, desde su lógica interna. Y aquí está lo más delicado. Mientras no veas el sistema, vas a seguir creyendo que el problema es externo. El sueldo, el contexto, las oportunidades, el país. Cuando en realidad, muchas veces el problema está en cómo estás interpretando y decidiendo. Y eso cambia completamente el punto de partida. Porque ya no se trata solo de hacer más. Se trata de entender desde dónde estás haciendo lo que haces. En este bloque veremos cómo el sistema está operando en tu vida, aunque no lo notes. Todo lo que hemos visto hasta ahora no es teoría. No es algo que podría pasar. Está pasando. Está pasando cada vez que decides gastar sin pensar. Cada vez que dudas de una oportunidad. Cada vez que sientes que el dinero no alcanza, sin entender por qué. Ese sistema del que hablamos no está en un libro, está en tu día a día, en cómo usas tu dinero, en cómo reaccionas, en lo que te dices a ti mismo. Y ahora vamos a hacer algo incómodo, pero necesario. Vamos a mirarlo de frente. Ejemplo 1 basado en el libro Construcción de riqueza y educación financiera desde cero. Gasto invisible constante. Yomira, de 26 años, trabaja en atención al cliente. Gana aproximadamente 1.500 mensuales. No tiene grandes gastos, vive con su familia, en teoría podría ahorrar. Tiene un comportamiento donde compra constantemente cosas pequeñas, delivery, antojos, cosas baratas, pagos digitales sin control. Nada parece grave. Pero comete un error. No hay conciencia, no hay un seguimiento. Su decisión no es analizada, es automática. Ella piensa, no es mucho, luego veo. Y todo eso tiene una consecuencia. A fin de mes, no sabe en qué se fue el dinero. No logra ahorrar, siente frustración. ¿Y cómo está a nivel emocional? Tiene culpa, más confusión. ¿Cómo conectamos todo con el sistema? No es un problema de ingreso que tiene Yomira. Es falta de educación financiera, más decisiones en automático, más mentalidad de corto plazo. Ejemplo 2, basado en el libro Construcción de riqueza y educación financiera desde cero. Más ingreso, mismo problema. Angélica, de 32 años, es una profesional. Gana 4.500 mensuales. En comparación con su antiguo y el actual sueldo que tiene, sube su nivel de vida. Mejor celular, más salidas, más gastos fijos. Pero comete un error. Ella confunde ganar más con estar mejor. No cambió su forma de manejar el dinero. Ella piensa, ahora sí puedo darme estos gustos. Consecuencia real que tiene, sigue llegando justa a fin de mes. Incluso tiene deudas.
Hay una carga emocional, ansiedad más presión constante. ¿Cómo conectamos todo esto con la clase? Mentalidad sin cambio. Posee una creencia donde le dice, cuando gane más, estaré bien. ¿Y qué resultados obtiene? Tiene mismos patrones, a diferente escala. Y este problema no solo es de Angélica, le pasa a millones de personas. Ejemplo 3. Evitar oportunidades por miedo. Luis, de 29 años, es técnico, gana 2.200 mensuales. De pronto, navegando por la red, ve un curso que podía ayudarle a mejorar su perfil laboral. Pero no lo toma. En él hay un pensamiento que le dice, ¿y si no funciona? ¿Y si pierdo ese dinero? Donde se evidencia ciertos errores. No evalúa la oportunidad, solo reacciona desde el miedo. Por lo cual hay una consecuencia real. Se queda en el mismo nivel laboral, mismo ingreso, mismas condiciones, a lo cual hay una carga emocional detrás. Frustración progresiva. ¿Cómo conectamos todo este caso de Luis con la clase? Hay una creencia. La creencia es de invertir es riesgoso. Hay una mentalidad de escasez. Evita moverse. Por lo cual, tenemos un resultado. El estancamiento. Ejemplo 4. Ingresos altos, desorden total. Renzo, de 35 años, es independiente. Tiene ingresos variables que van desde 6.000 a 10.000. Tiene meses buenos y también tiene meses irregulares. ¿Qué comportamiento tiene Renzo? Cuando gana mucho, gasta mucho. Cuando gana poco, se ajusta. Y aquí hay un error evidente. No hay estructura financiera. No hay una previsión. Analicemos qué pensamiento tiene Renzo. Él piensa, cuando entra el dinero, hay que aprovechar. Y todo este contexto tiene una consecuencia real. Nunca acumula. Vive en ciclos de abundancia y escasez y se acostumbra a ello. Todo este comportamiento te da una carga emocional. Estrés constante más inseguridad. Relacionemos este caso con el sistema. Hay una falta de educación financiera, más mentalidad reactiva. No hay control, solo hay adaptación. Ejemplo 5. Decisiones conscientes. María, de 27 años, gana 1.800 mensuales. Tiene un ingreso promedio, sin grandes ventajas. Ella observa sus decisiones. Registra sus gastos, cuestiona compras, evita decisiones impulsivas. Ella siempre piensa, ¿esto realmente aporta o solo es automático? Por lo cual tiene decisiones clave. Empieza a aprender sobre dinero. Y hay una consecuencia real a ello. No cambia su ingreso, pero cambia su control. Empieza a ahorrar poco, pero de manera constante. Y toda la carga emocional que tiene es claridad más tranquilidad progresiva. Conectemos todo este contexto con el sistema. María cambió en la forma de pensar, cambió en decisiones y cambió en resultados. Comparación 1. Mismo ingreso, distinta realidad. Persona A, que es Yomira, decide en automático, no cuestiona, gasta sin registro y como resultado tiene confusión más cero avance. Por otra parte tenemos la persona B, que es María, observa, cuestiona, decide con intención y el resultado que obtiene María es control más mejora progresiva. ¿Por qué ocurre esto? No es el dinero, es el sistema. Una actúa desde el impulso y la otra desde la conciencia. Comparación 2. Oportunidad versus miedo. Persona A, que es Luis, ve oportunidad, piensa en pérdida, no actúa y como resultado se queda igual. Por otra parte tenemos la persona B, misma situación, diferente mentalidad. Ve oportunidad, evalúa, decide con criterio y obtiene un resultado de posibilidad de crecimiento.
La diferencia clave es que no es la oportunidad, es cómo la interpreta cada uno. En este punto veremos los errores más comunes que te frenan con el dinero. Esas pequeñas decisiones que parecen inofensivas, pero tienen gran impacto en tu vida. Reconocerlos es el primer paso importante para poder cambiar. Y a continuación, vamos a ver cada una. Error 1. Pensar, no es mucho, no importa. ¿Qué hace? Gasta pequeñas cantidades constantemente, porque cree que está bien. No afecta realmente. ¿Qué pasa en realidad? Te acumula y destruye su capacidad de avanzar. Y como consecuencia, hay fugas constantes de dinero, más frustración. Error 2. Pensar, cuando gane más, estaré bien. ¿Qué hace? No cambia hábitos, porque cree que está bien. Confía en el ingreso futuro. Pero ¿qué pasa en realidad? Escala el mismo problema y como consecuencia, más dinero, mismos problemas. Error 3. Mejor no arriesgar. ¿Qué hace? Evita decisiones importantes porque cree que está bien. Busca seguridad. Pero la realidad te muestra que pierdes oportunidades. Y como consecuencia tienes el estancamiento. Error 4. El dinero se va igual. ¿Qué hace esto? No organiza, no planifica, porque cree que está bien. Normaliza el desorden. ¿Qué pasa en realidad? Refuerza el problema. Y como consecuencia, ciclo constante sin control. Error 5. Yo soy así con el dinero. ¿Qué hace? Se resigna, porque cree que está bien. Lo ve como parte de su personalidad. ¿Qué pasa en realidad? No cambia. Y como consecuencia, repite el mismo patrón durante años o durante toda su vida. ¿Por qué pasa todo esto? No es falta de inteligencia. Es una combinación de factores. Hábitos automáticos es uno, con el cual decides sin pensar porque ya lo has hecho muchas veces. 2. Creencias no cuestionadas. Das por hecho cosas que nunca analizaste. Y 3. Presión social. Comparación constante, consumo para encajar. 4. Falta de educación financiera. No tienes herramientas para decidir mejor. Entonces, no es que no puedas, es que estás operando con un sistema que nunca diseñaste conscientemente. Si esto no cambia, no se queda igual, empeora. A nivel financiero, sigues estancado, dependes del ingreso, no construyes nada. A nivel emocional, frustración constante, ansiedad con el dinero, sensación de no avanzar. A nivel futuro, repites el mismo patrón para ti, para tu familia, para toda tu descendencia. Pierdes oportunidades, limitas tu crecimiento. Porque el problema no es una mala decisión, es un sistema que se repite todos los días. Hasta este punto ya entendimos el problema. Ahora empecemos a cambiarlo, porque no importa cuánto conocimiento acumulemos si no lo ponemos en práctica. Todo lo que hemos visto hasta ahora puede parecer claro, incluso lógico, pero hay algo que tienes que entender. Entender esto no cambia tu vida. Aplicarlo sí. Puedes reconocer tus errores, puedes identificar tus creencias, puedes decir, esto me pasa, y aún así, no cambiar absolutamente nada. Porque el cambio no ocurre cuando entiendes, ocurre cuando empiezas a actuar diferente.
Y hoy no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacer algo distinto, aunque sea pequeño. Vamos a llevar esto a tierra. ¿Qué haces ahora con todo lo que entendiste? No mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy. Vamos a hacerlo visible, detectar, identificar y cambiarlo. Paso 1. Haz visible tu dinero. Lo primero que tienes que hacer es dejar de moverte en automático. Durante los próximos días, anota absolutamente todo lo que gastas. No importa si es poco, no importa si te parece irrelevante. Anótalo, porque no puedes mejorar algo que no estás viendo. Paso 2. Detecta decisiones automáticas. No solo registres, observa. Cada vez que vayas a gastar, pregúntate, ¿estoy decidiendo o estoy reaccionando? ¿Esto lo pensé o simplemente lo hice? Aquí no estás cambiando todavía, estás entendiendo. Paso 3. Identifica una creencia activa. Empieza a escuchar tus pensamientos. Cuando aparezca algo como, no me alcanza, esto es caro, me lo merezco, detente y pregúntate, ¿esto es un hecho o una idea que siempre repito? Este paso es clave porque empiezas a separar la realidad de tu interpretación. Paso 4. Cambia una sola decisión al día. No intentes cambiar todo. Eso no funciona. Elige una sola decisión diaria y hazla diferente. Por ejemplo, si siempre compras algo impulsivamente, detente. Si siempre evitas algo por miedo, analízalo. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consciente. Paso 5. Evita estos errores al empezar. No intentes cambiar todo de golpe. No te juzgues por lo que veas. No abandones porque no es perfecto. Porque al inicio lo vas a descubrir. Puede incomodarte. Y eso está bien. ¿Qué debes esperar al inicio? Darte cuenta de cosas que no veías. Sentir incomodidad. Cuestionarte. Eso no es un problema. Eso es un progreso. Aquí viene el cambio de mentalidad. ¿Qué puedo aprender incluso si fallo? Esto me acerca o me aleja de mi libertad financiera. Cada decisión mejora mi inteligencia financiera. Empezar hoy ya me pone adelante. Mi futuro financiero depende de mis decisiones. Debo ahorrar, invertir y multiplicar. Tener dinero me permite servir, crecer y elegir. ¿Qué valor me genera esto a largo plazo? ¿Qué estrategia necesito para lograrlo? La riqueza se construye con paciencia y disciplina. Yo controlo mi dinero y dirijo mi futuro. La riqueza no es cuestión de suerte, es cuestión de visión, estrategia y ejecución consistente. Siempre puedo encontrar nuevas formas de generar, administrar y multiplicar dinero. Construir riqueza es una habilidad que puedo aprender. Puedo crear sistemas, inversiones y activos que generen ingresos. La riqueza comienza con pequeños pasos consistentes. Recapitulemos hasta este punto. Ya te di ciertos ejemplos. Si quieres aún más, puedes buscarlos. La red es inmensa, donde hay mucha información. O también tienes la opción de las clases guiadas que empiezan la primera semana de cada mes. Y recuerda, los cupos son limitados. Hasta aquí entendimos el problema y necesitamos cambiarlo. Y para cambiarlo no es que haya una varita mágica que te cambie de noche a la mañana. Esto es cuestión de trabajo, de consistencia, de esfuerzo, de dedicación, de decidir cada uno de cómo quiere pensar, qué quiere lograr. Porque sí, conocimiento ya está.
Este programa u otros cursos, la red misma te puede brindar todo el conocimiento, pero si lo pones en práctica, porque si no pones conciencia o verdaderamente no te enfocas en lo que quieres lograr, en unos años te verás y dirás que avancé. Nada. Y quiero que dejes de creer que es suerte. Quiero que dejes de pensar negativamente. Seguro que has escuchado decir los ricos son malos, el dinero no crece en los árboles. Y si yo te dijera que sí crece en los árboles metafóricamente, pero cada uno necesita entender y encontrar las respuestas a ello. Si yo te digo, sí, el dinero crece en los árboles, no es que te diga que vayas a un parque, encuentres un árbol y encuentres dinero. Ya vimos el problema, que todo influye. El entorno, nuestra convivencia, nuestra trayectoria, todos los errores que cometimos, los fracasos, caídas, que nos grabaron ciertas cosas. Claro, nadie estuvo para ayudarnos, nadie nos dijo que este es el camino correcto, pero nunca es tarde para cambiar. A ti que te queda 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 15 años de vida, haz posible lo que quieras. Toda caída va a valer. Y claro, si quieres un cambio en tu dinero, hazlo consciente. Yo no quiero que registres todo tu historial, desde hoy si es posible o la semana pasada, que te recuerdes, pero cada gasto, por lo mínimo que sea, para que seas consciente y digas, en esto se va mi dinero, que empiezas a crear esa conciencia, ese compromiso con lo que tú entregas, porque el dinero es en base a un sacrificio y recuerda que es una herramienta, un medio de intercambio, etc. Pero todo ello vale tu tiempo o el tiempo de alguien más, puede ser de tus familiares o de personas valiosas para ti. Con todo esto yo no quiero decir que no gastes, puedes gastar todo lo que quieras, pero de manera correcta, con la cabeza fría que siempre digo en las clases. Seguro cuando llegue el momento lo sabrás, pero aquí te dejo una pista. En momentos calientes, cuando empieces a pensar con la mente fría, verás que hay un gran avance en ti. En momentos calientes no me refiero a tonterías, me refiero donde tú tienes que decidir de manera racional, correcta y sobre todo oportuna ante situaciones imprevistas. Esas decisiones que toman segundos, esas decisiones cargadas de mucha emoción, no solo de dinero, sino de otras circunstancias de la vida. Todo queda en nuestras manos y en este viaje de las 23 sesiones que pertenecen al programa Construcción de Riqueza y Educación Financiera desde cero. Vamos a hacer algo ahora mismo, no después, ahora. El objetivo de este ejercicio es tomar conciencia inmediata de cómo estás decidiendo con tu dinero. Y aquí están las instrucciones que debemos seguir. Paso 1. Piensa en las últimas 3 decisiones financieras que tomaste. Puede ser una compra, un gasto, una decisión que evitaste. Paso 2. Por cada una responde mentalmente o anota. ¿La pensé o fue automática? ¿Qué estabas sintiendo en ese momento? ¿Qué idea pasó por mi cabeza? Paso 3. Ahora identifica. ¿Qué creencia puede estar detrás de esa decisión? Por ejemplo, tal vez pensaste, no pasa nada. Igual lo necesito. No vale la pena. Luego viene el paso 4. Pregúntate, ¿esta decisión me acerca o me aleja de una mejor situación financiera? Y tendremos el resultado. ¿Qué esperamos con esto? No esperamos respuestas perfectas, sino algo más importante, conciencia. Que empieces a ver cómo estás decidiendo realmente. Ahora quiero proponerte algo concreto. Un reto simple, pero poderoso. Es un reto de 5 días que rompe lo automático. Durante los próximos 5 días, vas a realizar acciones diarias, vas a registrar todo lo que gastas, vas a identificar al menos una decisión automática y vas a cambiar esa decisión. ¿Qué vamos a medir durante todo este tiempo? ¿Cuántas decisiones identificas? ¿Cuántas logras cambiar? Y a su vez observaremos qué pensamientos se repiten, en qué momentos decides peor, qué emociones aparecen. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de dejar de vivir en automático.
De toda la clase número 3, además de las prácticas, necesito que te quedes con esto, con estas 5 ideas principales. Primera, no decides con tu dinero, decides con tu forma de pensar. 2. Si no ves tus decisiones, no puedes cambiarlas. 3. Tus creencias están influyendo más de lo que crees. 4. Pequeñas decisiones conscientes generan grandes cambios. Y por último, el cambio no es inmediato, pero debes empezar hoy. No necesitas saber más, necesitas empezar. Nadie te enseñó esto, y eso explica muchas cosas. Explica por qué has tomado decisiones que no entendías. Explica por qué has sentido que no avanzas. Explica por qué el dinero a veces parece descontrolado. Pero ahora ya no estás en ese punto. Ahora sabes algo diferente. Sabes que no es solo el dinero, es cómo lo estás pensando y cómo estás decidiendo. Y eso cambia todo, porque significa que sí puedes cambiarlo. No de golpe, no perfecto, pero sí real. Cada vez que eliges ser consciente, cada vez que cuestionas, cada vez que decides distinto, estás saliendo del automático. Y ahí empieza algo nuevo. No cambia tu vida el dinero que ganas. Cambia tu vida a cómo decides usarlo. Te espero en un próximo video. Simplemente no te sueltes de esta cuerda.